Buenas tardes, Dios los bendiga. Pues este es nuestro primer capítulo de nuestro podcast. La verdad que es una bendición que estén con nosotros, es una bendición tener este proyecto y sobre todo la bendición de poder compartirle a las demás personas una palabra de parte de Dios, traer una enseñanza que edifique a nuestras vidas y sobre todas las cosas poder llevar a cabo la misión, que es predicar el evangelio a toda criatura. La Biblia dice que el Señor nos mandó y nos dice, id a predicar. Y las estrategias las hacemos nosotros. Entonces, en este nuevo proyecto de este podcast, nosotros tenemos esta estrategia para poder llegar a las personas y tocar las vidas de aquellos que aún no conocen a Cristo. Y para eso estamos aquí. Y hoy en nuestro primer programa, nuestro primer episodio, como usted le guste llamar, y estamos bien contentos. Antes de cualquier programa que nosotros hayamos hecho o hayamos querido hacer, dijimos, primero hay que honrar a nuestro pastor. Entonces, hoy en nuestro primer programa está con nosotros nuestro pastor, José Fren, que es desde Nogales, Sonora, casado con 2 hijos. Su hija se acaba de graduar de la universidad y pues está contento. Amén, y aquí está con nosotros, pastor. Pues Dios le bendiga. Muchas gracias por ser el primer invitado de este podcast y para nosotros es una bendición y un honor tenerlo aquí con nosotros. ¿Cómo se encuentra, pastor? Muy bien, gracias a Dios y pues agradecido también con Dios por ser el primer, ¿cómo se dice? Orador o invitado de este programa y pues agradecido con Dios de que todo esto pues empiece sabiendo que pues Dios nos ha llamado a predicar el evangelio y hay diferentes maneras, hay diferentes estrategias y ojalá que por medio de este programa muchas personas sean alcanzadas, se pueden hacer preguntas dinámicas y la gente puede de alguna manera participar. Algunos temas tal vez sean controversiales, tal vez como lo que se va a preguntar ahora, pero pues eso va a llevar a la gente a investigar. De hecho, algunas de las preguntas que se van a hacer ahora, cuando yo las llegaron a mi vida de alguna manera, pues como dijo nuestro Señor Jesucristo, allá en San Juan capítulo 5, versículo 39, dijo que investiguemos. Todo creyente debe ser un investigador de la palabra de Dios, meditar en ella, escudriñar, como dijo nuestro Señor Jesucristo, investigar cada tema, no solamente quedarse con una enseñanza, con una predicación, sino que cada uno de nosotros debe indagar por sí mismo, obviamente dirigido por el Espíritu Santo y por su palabra. ¿Ven? Claro, sobre todo lo que la palabra nos marque, eso va a ser. Y sí, como bien usted lo dice, vamos a estar tocando un tema que es sumamente importante y en estos tiempos estamos pasando procesos como país, como ciudad y a nivel mundial. Y hoy vamos a tocar un tema importante, así que los invitamos a que no se vayan, a que no se desconecten, de que se quede con nosotros y que nos ayudes a darle like y a compartir este podcast con más personas para que más personas puedan ser bendecidas con tus amigos, con tu familia, con tus hermanos de la iglesia. Así que acompáñanos en esta aventura de nuestro primer podcast. Vamos a estar hablando un poco acerca de la guerra que está pasando en Israel con Gaza. Vamos a estar hablando de las profecías del finales de los tiempos, las señales del fin. Así que va a ser una muy buena plática, va a ser una muy buena entrevista, va a ser un muy buen programa. La verdad, Dios te va a bendecir con una palabra, así que quédate con nosotros y empezamos de esta manera, pastor. Amén. Quisiera que nos contara un poco acerca de cómo Dios trató con usted, cómo fue cuando Dios tocó su vida, tocó su corazón y usted dijo, Dios, desde este día yo me convierto a tus caminos y ahora quiero ser un hijo tuyo, ya no quiero ser solamente creación de Dios. Bueno, yo lo que todo empezó desde cuando mi mamá es de Sinaloa. Su papá vivía allá y tengo 2 hermanos mayores, Margarito y Jorge, que ellos nacieron en Sinaloa. Cuando ellos estaban chicos, mi mamá se viene primero dura un tiempo aquí en Obregón, posteriormente se va a Nogales. Se fue a la tierra prometida, pastor. Así hombre. es.
allá conocí a mi papá, pues, y ya de ahí empezamos, pues vinimos por gracia de Dios a nacer nosotros. Pues primero yo, de los que nacimos en Nogales, mi hermano Marco, mi hermano Luis, luego otro niño, Oscar Armando, que murió muy pequeño, y mi hermano más pequeño, Luis. O sea, usted es el primogénito. Bueno, soy el tercero. Es el El primogénito de mi papá. El primogénito de su papá. El tercero ok. de mi mamá. Y como les decía, pues mi mamá de Sinaloa, cada año que yo me acuerde, nos llevaba a todos en diciembre. Después de que ella, pues del trabajo salía de vacaciones, cada año los llevaba a Sinaloa a mirar a su papá, a su familia que están en aquel lugar. Yo me acuerdo que nos íbamos en el tren, nos íbamos muy temprano, nos íbamos en taxi. Me acuerdo que hacía frío en diciembre, pues Nogales Sí, pues un frillazo. es frío. Nos subíamos en el tren, el famosísimo burrito. Lleno en ese tiempo, ya muy lleno, no se podía, todos los pasillos, los baños, todo muy, muy lleno. Repleto, literal. Repleto. Éramos pues toda la familia ahí. Yo recuerdo también a mis hermanos que de venida, como también era mucha la gente, nos veníamos en el tren bala. Yo me acuerdo que mis hermanos mayores, así como iba el tren, obviamente ya iba llegando a la central, iba minorando la velocidad, pero mis hermanos mayores así se subían para poder apartar lugar, y nosotros que éramos los más chicos, ya después llegar O a sea donde que ellos. mientras iba el tren dando, sus hermanos corrían y brincaban y se subían. Se subían así. Apenas así apartaban lugar. Sí, todo eso me acuerdo. Pues eso era exactamente para apartar lugar, porque era muchísima la gente que estaba en la central esperando. Casi no había muchas líneas de autobuses en aquel tiempo, así que el tren era un medio de transporte, pues de alguna manera económico y pues Muy eficaz, muy ¿no? Porque he eficaz. tenido pláticas, por ejemplo, con las personas que trabajo, dicen que también iban para Culiacán cuando estaban chicas y dicen, en el tren, y rápido, o sea, y barato, o sea que era un buen medio de transporte en aquellos tiempos. En uno de esos viajes, yo me acuerdo que iban predicando unas personas, no recuerdo si eran 2 o 3 personas. Ahí en el tren, el tren, como les decía, el tren iba lleno, ellos se atrevieron a predicar ahí, a hablar de Cristo en el tren. Yo recuerdo, pues me imagino que lo que hablaron era el plan de salvación, del propósito por el cual vino nuestro Señor Jesucristo a este mundo y que todos somos pecadores, como pecadores pues estamos separados de Dios y que pues la paga del pecado es muerte, pero también yo recuerdo que decían hay un regalo de parte de Dios que es la vida eterna. Romanos 6:23. Romanos 6:23. Y entre eso yo recuerdo que al final dijeron si a alguien le gustaría aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador de sus vidas para el perdón de sus pecados y que pues Dios recibir ese regalo a través de nuestro Señor Jesucristo que es la vida eterna, dijo uno de ellos, levante la mano y uno de mis compañeros va a ir hasta donde usted está y le va a guiar a una oración para recibir a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida. Yo recuerdo que pues yo sin pensarlo y sin importarme lo que dijeran los demás, no recuerdo cuántos años tenía, sinceramente. Tal vez eran unos 11, 12, 13 por ahí. O sea, estaba niño pasando de la niñez a la adolescencia, pastor. Sí, más o menos, era entre 11, 12 años yo creo. ¿Y qué dijo? ¡Yo! Pues yo levanté la mano como ellos me dijeron y yo oía voces de mi familia, mis hermanos que decían, mira lo que está haciendo José. Y yo recuerdo que con la mano levantada no volteé a ningún lado, yo esperé que viniera esa persona y ya esa persona me guió para recibir a Jesucristo como Señor y Salvador de mi vida. Obviamente, pues en unas situaciones así me recomendaron ir a una iglesia, pero pues ya no hubo un discipulado, por decirlo así, ¿verdad? Se sembró la semilla, ahí quedó la semilla. En aquellos tiempos yo me acuerdo de la adolescencia, yo me acuerdo que empezaron las pandillas, empezaron las drogas y yo no le hallaba chiste a eso. Pues como de un barrio, si se metía otra persona a otro barrio, pues se peleaban. Si venían algún extraño, le pegaban sin preguntar nada, simple y sencillamente. Y más si lo conocían que era de otro barrio, pues con más razón, ¿verdad? Bueno, o sea, la
la violencia cómo empezó a imperar en las diferentes, yo creo que eso fue mundial, ¿verdad? Fue Sí, en mundial. todos lados, pues en Nogales, aquí en Obregón, y yo creo que en cualquier parte de México, los barrios llamados, que tú no podías entrar a la colonia, porque si entrabas a la colonia, pues te agarraba el otro barrio y... Así es. Y las pintas que ponían, ¿verdad? Por ejemplo, ahí por donde vivía se llamaba la calle de Puerto Rico, y decían Puerto Rico, barrio loco y cosas así, ¿verdad? Y nadie puede entrar aquí. Y yo me acuerdo que yo no sentía nada de eso, ya más adelante, a través de los años, ya cuando vine a Cristo, empezar a ir a una iglesia, yo recapacité y pensé, ¿por qué yo nunca sentí ese deseo? Dije, yo creo que fue, y estoy seguro, hace pastor, aquella oración. aquella oración que hizo usted en el tren que a su tiempo dio fruto. Entonces, usted aceptó a Cristo en su corazón en el tren. En el tren. Y pasó tiempo para que usted llegara a una iglesia. ¿Como a los cuántos años llegó a la iglesia más o menos? Mi hermano se convierte en el año 83, mi hermano mayor. Él empieza a ir a una iglesia, nos empieza a invitar. Al poco tiempo él va al seminario, nosotros nos quedamos ya ahí, y ya de vez en cuando yo iba a la iglesia hasta que ya no fui, ¿verdad? Ya más adelante, mi papá tenía un billar en aquel tiempo. Mi papá murió como al 85, yo tenía como unos 16, 17 años, pero hacía meses o años atrás que lo había dejado. Y mi papá enfermó, murió en el 85. Me tocó a mí mirarlo, ¿verdad? Cuando estaba en la casa acostado en un sofá. Yo pasé y él estaba ahí en una posición. Al rato vuelvo a pasar y lo veo en la misma posición. Y ya me doy cuenta que algo había pasado. Y es cuando yo lo muevo y me doy cuenta pues que algo pasó, ¿no? Que pues estaba muerto. Y ya estaba mi hermano más chico, Luis, y le digo. Y pues ya me salgo yo a buscar una ambulancia. En eso me encuentro a un señor, Monchi le decían a ese señor. Y ya le explico y él me dice, no, regrésate, yo voy a ir a buscar la ambulancia. Después llegan y pues ya no se pudo hacer nada porque lo de la ambulancia dice, si hubiéramos llevado oxígeno tal vez hubiéramos logrado resucitarlo, ¿no? Salvarlo, ¿no? Porque así es. Ya era un poco tarde. Pastor, entonces, ¿a usted qué fue lo más difícil que se le hizo dejar ya cuando estaba en su juventud, en su adolescencia? Decía que tenía entre 15 y 17 años cuando empezó a ir a la iglesia. Para usted, ¿qué fue así que diga, a mí se me complicó dejar, no sé, las groserías, no sé, el salir con los amigos a lugares donde no tenía que ir? O cuando usted se convirtió y no le importó nada más sino que seguir a Cristo. Como te decía, Ernesto, mi papá tenía un billar y yo en aquellos tiempos, ya que mi papá fallece, estoy en el trabajo y algunas personas me invitan a jugar billar, sin saber que eso yo lo había aprendido desde niño, porque yo en el billar que tenía mi papá, pues yo iba a hacer el aseo prácticamente todos los días, saliendo de la escuela, me iba ahí y ya empezaba a jugar y en las tardes me quedaba, cuando le llevaba todos los días el café, me quedaba a veces a jugar ahí, pero como era menor de edad, venía la policía y me sacaba. Pero lo que quiero decir es que aprendí de muy... Salía corriendo el pastor con la policía. No, nomás llegaba la policía y le decían a mi papá, pues no puede estar aquí, ya nomás me decía, me decía que me fuera a la casa. A lo que voy es que cuando empecé a trabajar y que unos amigos me empiezan a invitar a jugar, pero ellos no sabían, a billar, ellos no sabían que yo desde niño sabía eso, pues. Empiezo a ganar y después en el billar me empiezo a dar cuenta de que se empieza a apostar. Y yo tenía los 17, apenas cumplidos los 18, la edad para apenas permanecer ahí. Y pues la gente de ahí, algunos ya mayores, pensaban que iban a abusar de mí al ganarme el dinero, pero la sorpresa fue que yo empecé a ganarles no a todos, pero sí a muchos. Había un señor que me llamaba, que me decía el chacal, y decían, ¿por qué el chacal? Porque viene y arrasa con todo. Y empecé a ganar dinero ahí, y a veces me tomaba una cerveza, casi no me llamó mucho la atención, de tomar una cerveza. De hecho, mi papá vendía cerveza, y cuando yo iba a hacer el aseo, a veces abría una, pero la tomaba y la dejaba. Nunca fue un vicio la cerveza para usted, pues algo que le dijera, no lo puedo dejar. No, pero
Cristo llega a tiempo otra vez a mi vida, porque ya empezaba a tomarme 2, 3, ya empezaba pues el vicio, ¿no? Aunque nunca lo agarré totalmente, pero ya empezaba. Como le decía, mi hermano se convierte, se va al seminario y después empiezo a trabajar y ya después, en ese tiempo yo no sé en qué parte, no sé en realidad, no sé en qué, escuché un canto de Marino. Ese canto se llama esa canción ¿Por qué te alejas? Fue el primer cassette que sacó Marino, allá por el año 74 más o menos. Hasta la fecha, pastor, es fan de Marino, para que lo tengan en cuenta. Sí, yo creo que fue el 80 y tantos, bueno, 89, 90, cuando escucho ese canto, que habla más o menos por qué te alejas de Dios. Piensa, dice, en lo triste que debe sentirse el Señor. Y habla de eso, ¿no? Y yo reacciono otra vez a ese canto y digo, es cierto que estoy haciendo. Pero ya Cristo estaba, de alguna manera yo lo había aceptado. Luego así que estaba reinando en mi corazón, porque no fue así, pero estaba la semilla de cuando recibí a Jesucristo en el tren y luego que mi hermano me empieza a hablar también de Cristo, que me empieza a invitar a la iglesia, pues ahí estaba la semilla. Escucho ese canto y viene como una reacción. Y casi yo creo que fue en esos días cuando una persona me invita a la iglesia. Ya Dios tratando con Así usted. es. Y cuando me dicen eso, te invito a la iglesia, sentí como que algo saltó dentro de mí, como diciendo, Es hoy. sí, como diciendo dentro de mí, eso es lo que yo estaba esperando toda la vida, ir a una iglesia. Claro. Empiezo a ir a la iglesia en el año 90, como le digo, anteriormente ya había ido a una iglesia cristiana que me ha invitado mi hermano, pero desde el año 90 hasta la fecha, yo creo que fue como en octubre, empiezo a ir a la iglesia, ya nunca más falté. Y de ahí en adelante, pues ya se convirtió y se convenció. Hasta la fecha. Y caminó. Han pasado Hasta 33 años, como le decía, yo recuerdo que cada servicio, ahí estaba yo, nunca falté a un servicio. Pastor, y por ejemplo, se convirtió, empezó a ir a la iglesia, pues yo me imagino que asistía a los cultos, servía en su iglesia. Pero cuéntenos, ¿cómo fue cuando usted supo que iba a ser pastor? ¿O cómo fue como Dios le habló o Dios lo llamó? ¿O usted se dio cuenta de que el pastorado iba a ser para usted? Bueno, yo estando en esa iglesia, a los 2, 3 meses, como los líderes, el pastor, me dijeron, oye, no has fallado. Estás viniendo, hemos mirado que estás viniendo, estamos mirando que hay fruto en tu vida. Y ya como ujier me pusieron, le dije, ¿no te gustaría cuidar la puerta? Pues sí, empecé ahí a cuidar la puerta. En esos tiempos llega un predicador, me invitaron a un predicador y él hace la invitación a un instituto bíblico. Yo empiezo en el año 91 a estudiar, pero era difícil porque era ir del trabajo, ir todos los días, de lunes a viernes, llegar a casa, hacer las tareas. Yo creo que éramos como unos 11 estudiantes. La mayoría, antes de terminar el primer año, la mayoría ya se había quedado, ya se había salido, perdón. Yo fui el único que me quedé. Y ya pues obviamente como ya no había alumnos, ya no continué. Ese pastor de ese instituto, el director de ese instituto, me habla más adelante de que me hace una invitación, fue en el año 93, para que yo fuera a predicar a una iglesia a Cananea. Era un 10 de mayo, le pidieron que fuera un predicador y me invitó a mí para que fuera. Y pues yo fui. Ya más a los meses, ahí entre Cananea y Agua Prieta hay un ejido que se llama el ejido Cuauhtémoc. A este mismo pastor le estaban diciendo, oiga hermano, mándenos a alguien. Porque ahí un tiempo hubo una iglesia en ese ejido y la iglesia tenía muchos años abandonada. Y hasta que yo creo que tanto que le dijeron al hermano, pues porque yo pienso que también ya les había dicho a otros, pero no querían ir. Porque obviamente no había nada ahí, o sea, estaba nada más el templo abandonado, pero no había iglesia, no había finanzas, no había todo. No había sobrecito. No había nada, así es. Y me dice a mí que le ayude un tiempo ahí, y ya me dijo, pues allá te van a dar de regreso. Yo trabajaba en aquel tiempo
con mi dinero pues yo pagaba el viaje, dejaba algo de dinero en casa. Ya de regreso no había dinero para regresar. ¿Qué hice? Pues ahí en la carretera a pedir raite. O sea, usted inició su pastorado, por así decirlo, en una misión de un pueblo y se tenía que ir por fe, como quien dice, porque Por fe. llevaba Eso. para ir, pero ya no traía para regresarse. Sí, sí, como no había gente, pues obviamente no había finanzas. Ahí, pero fue un momento, aunque de escasez, vamos a decirlo así, en cuanto a las finanzas, pero fue un momento muy bendecido, en el cual Dios pues empezó a preparar mi vida. Lo Lo formó formó. ministerialmente para lo que iban a venir, yo creo, en los años Así es, porque adelante. había muchas cosas que no entendía y muchas cosas que todavía no entiendo, pero las pocas que pude entender era que pues era por fe y que Dios de alguna manera estaba conmigo, con nosotros. Empiezo a pedir raite y yo empiezo a decir, bueno, estoy aquí haciendo la obra de Dios. Pues se van a parar carros y luego me van a dar raite El porque Señor va pues a Dios. mandar ángeles y van a pasar los carros y el Señor los va a parar. Y parándome ahí en la carretera, era un ejido, no era, obviamente ahí no entraban camiones ni nada, uno que otro muy raro se paraba ahí. De hecho, uno de los únicos que se paraba en la carretera para que yo pudiera bajar ahí era el autobús Caballero Azteca, que ya no existe. No, pastor, A lo mejor pues se que fusionó con otros, pero nos yo no está sé dónde quedó hablando de los años. yo no sé dónde quedó esa línea, ¿no? Estoy hablando hace más de 30 años. 30 años exactamente en este tiempo, porque fue en el año 93. Hoy, en este año, en estos meses, se cumple 30 años desde que yo empecé a ir a ese ejido. 30 años de donde usted empezó su ministerio. 30 años se dicen bien fáciles, pero para vivirlos, uno lleva a la iglesia, por ejemplo, yo llevo como 7, 8 años y digo, ay, Señor, pero Sí, sí. el que persevera alcanza, pastor, dicen. De hecho, hay familias ahí en ese ejido que no había finanzas, pues, y que a veces no había comida. Había una familia pegada a la iglesia, la familia Méndez Vázquez, sus hijos pequeños, no eran niños, empezaron a ir ahí. Había la más grande de los que iba de ellos, una jovencita, yo creo que tenía unos 16, 18 años por ahí, Saraí. Y pues yo creo que ellos miraban las carencias, ¿no? Y la mamá de esos niños le decía, dile al pastor que se venga a cenar. Yo iba, casi todos los días iban por mí, pastor, los niños, ¿no? Dice mi mamá que se venga a cenar. Hubo casi todo el tiempo que estuve ahí, desde la primera invitación, todos los días que yo estaba ahí, me invitaban a cenar. Y si se quiere venirse a desayunar también. Pero a mí me da pena, yo decía, yo casi no desayuno, pero Estoy ayunando, decía el pastor. más bien era por pena que eso. Y a veces era una o dos comidas al día. Pero como les digo, fue una formación, momentos gloriosos de ver la mano de Dios, de ver cómo Dios se manifiesta, de Dios cómo empieza a prepararnos y de Dios cómo permite algunas situaciones en nuestras vidas para ver si vamos a permanecer. Porque hoy en día muchos piensan, ¿verdad?, que entrar al pastorado es empezar una iglesia ya formada y ya que haya finanzas, ya que haya pues dinero, comida, casa, un carrito y algo así. Pero a nosotros nos tocó picar piedra, Les tocó batallar, nos pastor. tocó batallar. Y como le decía, a veces que estaba pidiendo raite ahí, y yo decía, pues más agarrar raite porque Dios, estoy haciendo algo bueno. Pero pasaban los carros y a veces una hora, media hora. ¿Dónde está, Y Señor? así en ese momento, Señor, ¿qué está pasando? Yo novato, pues, en ese tiempo, como 3 años de convertido realmente. Pero pasaban momentos gloriosos. Una vez pasó un señor y me dio raite ahí. De Cananea, de ese ejido a Cananea hay 40 kilómetros. De ahí tenía que pedir raite a Nogales, pero a veces era hasta Imuris, que eran 80 kilómetros. Y de Imuris a Nogales eran alrededor de 60, 70 kilómetros. O sea que eran casi 200 kilómetros de raite, ¿no? Y varias. Si era algo.
Yo me acuerdo que el Señor nos bajó ahí, me bajó ahí en Cananea, pero durante el trayecto que son 40 kilómetros de Ejido a Cananea, el Señor me pregunta, ¿qué anda haciendo aquí? ¿De dónde eres? ¿De Nogales? ¿Y qué anda haciendo aquí? No, es que yo vengo aquí a predicar la palabra de Dios. Ya pues cuando me iba a bajar el Señor, yo me acuerdo que abre la cartera, dije, Dios, aquí está. Y me da Bendito. $40 de hace 30, 29 años más o menos. ¿Que cuánto era más o menos en pesos? Pues en realidad no sé, pero sí era muy buen dinero. Se andaba riendo solo, pastor. Sí, me baja ahí en Cananea, yo me voy a una parte ahí, me dejó cerca donde se pide raite, yo me acuerdo que pasaban las vías ahí, y del tren, y ahí vuelvo a pedir raite yo, a ratito vuelve a pasar el Señor, y me dice, ¿qué no te dejé hace rato aquí? Sí, pero es que pues no traigo para ir a la central y eso. Ahí fue cuando del trayecto de Imuris a Nogales, es cuando llega de Cananea a Imuris, es cuando me bajo ahí, que me va a bajar ahí en Imuris, es cuando él me dice, ahí es cuando me da los $40 que yo me acuerdo. Me da los $40 y dice, como tú andas haciendo cosas buenas, andas predicando, no veo que seas una persona viciosa ni que Dios lo usó para bendecir su vida, pastor. me dio $40, yo recuerdo que a veces yo llegaba ahí, Maurice, a veces de la madrugada, a veces porque a veces llegaba también a algunas iglesias ahí, ya que empecé a conocer a algunos pastores ahí en Cananea, a veces llegaban, me invitaban a predicar, y ya a veces tenía que salir de ahí, llegaba ahí, Maurice, a veces a las 11, 12, 1 de la madrugada, y al otro día tenía que trabajar a las 6:30, yo creo. Servir a Dios cuesta, pastor. Sí, la verdad que sí, pero vale la pena. Vale la pena. Yo veo a todos los hombres de Dios aquí en la palabra de Dios que pasaron situaciones difíciles, ¿no? En Hebreos, en los hombres de la fe, Los hombres de la fe. muchos todo. conquistaron reinos y empieza a describirlo todo lo que hicieron, pero de cierto versículo en adelante también dice de los que padecieron a causa de Cristo De los y que a causa del mártires, Evangelio, de los que mártires. murieron. Dice que anduvieron de aquí para allá, pobres, errantes, no recibieron lo prometido y tantas cosas que se dicen ahí, pero Dios tuvo algo preparado. Pastor, antes, por ejemplo, usted me cuenta todo esto y yo veo que había una convicción, un amor y una pasión por servir a Cristo. Ahora nosotros venimos a la iglesia, una gente nos hace una mala cara, algo, no me saluda el pastor y nos queremos ir. Y lo llaman que nosotros en esta generación lo estamos viviendo como que somos la generación de cristal cristiana. Así es. ¿Qué nos puede decir acerca de eso, un poco de eso? Porque mi mamá me llevaba a mí a la iglesia de chiquito y ella también me dice que antes se vivía un evangelio diferente, por así decirlo, entre comillas, porque antes la gente, lo voy a decir así en esta palabra, estaba loca por Cristo y hacía cualquier cosa por ir a la iglesia, caminaban 5, 20 kilómetros, iban a una montaña, conocemos testimonios de personas que sin dinero, en camión, en raite, como sea, así como a usted le tocó vivir, y ahorita la iglesia yo creo que estamos conformados o somos conformistas, queremos que haya Buenos Aires, queremos que haya todo y... ¿Qué está pasando con la iglesia, pastor? Sí, yo en esa iglesia nunca hubo luz, nunca tuve un abanico. De hecho, en las primeras veces que yo me quedé ahí, pues, prácticamente llegaron y me dijeron, pues aquí está la iglesia. Pues, empecé a decir, ¿y los hermanos? No hay. Pues hay que empezar a granjear. Hay que ir a las calles. Yo me acuerdo que no había ni una cama, me acuerdo que había bancas duras, que a veces no estaban parejas. Pues ahí en los primeros días ahí dormí. Ya después me llevaron la cama esas que se doblan y ahí, ¿no? Pero pues el estar con la convicción, como dices, y el estar enamorados de Dios nos hace vivir a veces locuras. Y la gente a veces pregunta cómo pasando esas situaciones, esas necesidades, sigues. Pues está la convicción y el amor. El estar enamorados de Cristo nos hace, pues, vivir bajo su cobertura, vivir bajo su cobijo, bajo su protección. Desde la palabra de Dios nos va diciendo que a veces vamos a sufrir,
penalidades o vamos a pasar momentos de rechazo. Yo recuerdo que algunas personas, algunos pastores me decían, andas allá, pues yo no veo o como jugando. Yo decía dentro, ¿qué juego? Yo no ando jugando a veces arriesgando mi vida, pidiendo raite, a veces pasando algunas situaciones. Pues no, porque pues yo invertía mi dinero y a veces no había para regresar. Pero y hoy en día, como te digo, yo cuando empecé a ir a la iglesia, en el año 90, no fallé en ningún servicio. Quería estar, si hubiera más servicios, si hubiera servicios toda la semana, ahí iba a estar. De hecho, a veces pasaba por la iglesia y la miraba abierta y entraba A ver yo. qué hay. Sí, estaban ensayando, por ejemplo, a veces había ensayos de música, yo me quedaba ahí un buen rato oyéndolos, viendo todo, conviviendo con los Usted hermanos. quería estar en la iglesia por Quería el estar. amor que le tenía a Dios. Y la verdad que eso es algo bien tremendo, ¿no? Que lo podemos ver en la Biblia también con Pablo, pastor. A mí la historia de Pablo, o sea, digo, todo lo que pasó y aún así decía él, o sea, A hay que fin de seguir, conocerle, ¿no? hay que seguir. Y decía, para mí el vivir es Cristo. Qué hermoso. Y si muero, voy de ganancia. Voy de ganar. O sea, qué bonito poder llegar a ese nivel de poder decir, yo vivo para Cristo y si muero, yo muero para Cristo. Sí, a muchos desgraciadamente, pues si voy a la iglesia está bien, si no voy, pues no pasa nada, aparentemente para ellos. Gloria a Dios por aquellos que tienen la convicción, ¿verdad?, de estar en la iglesia, de estar perseverando y de estar. Pero como dices, desgraciadamente muchos no sienten, no piensan eso. A veces el venir a la iglesia para algunos eso es costumbre, es un hábito, pero no es un amor, no es estar enamorados de Cristo. Y obviamente hay muchas situaciones, ¿verdad? Las cosas han cambiado. Hay, por ejemplo, hay mucha tecnología ahora, la gente pierde mucho tiempo en la tecnología, ya no En el ora como antes, TikTok, y en el Instagram, y en en el el Facebook, ¿no, Twitter y pastor? todo eso. La gente ya, pues ya obviamente ya no lee, ya no tiene una relación con Dios por invertir tiempo en otras cosas. Y como no invierte su tiempo en las cosas de Dios, en orar, en leer, pues el estar enamorado de Cristo va decayendo y obviamente se le bajan las defensas a uno espiritualmente y como dijo Cristo, en los últimos tiempos el amor de muchos se iba a enfriar.